Bueno, a partir del concepto este proceso de estandarización que habíamos visto anteriormente y de esta idea de la curva de distribución normal estandarizada, refería que al transformar los valores de nuestra variable aleatoria en unidades de desviación estándar o estandarizar, entonces es que de esa manera íbamos a poder posteriormente calcular los valores de probabilidad. Y esto es porque de alguna manera alguien ya se puso a trabajar en esas tablas, en las dichosas tablas de probabilidades, y lo que de alguna manera se sabe es que según el punto que ocupe o que según el punto de nuestra variable que se encuentre debajo de la curva, la idea es que le va a corresponder una probabilidad ya previamente asignada, porque de alguna manera ya se ha venido trabajando teóricamente de muchas formas con esta idea de la curva de distribución normal, y por ejemplo se sabe que a medida que la curva es más pequeña, la probabilidad va a ser más pequeña, y a medida que el valor de x se acerque más al centro de la distribución, a la media, entonces la probabilidad de que ocurra un valor ahí va a ser más alto. Este, bueno, a partir de esa idea, entonces recuerden, lo primero que tenemos que hacer para calcular las probabilidades, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar a nuestras variables, transformarlas en unidades z. Y a partir de ahí es que después vamos a poder calcular las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de nuestra variable de interés, pero cuando están transformadas en unidades z. Esto tómenlo en cuenta porque eso es importante tenerlo presente al momento de calcular la probabilidad. Esto es, por ejemplo, en R podemos calcular la probabilidad asociada a cada uno de los valores de X mediante el comando pnorm. Este comando pnorm, P quiere decir probability, norm de distribución normal. Entonces, si estamos asumiendo que nuestra curva se distribuye como una normal o parecida, lo que queremos es saber su probabilidad. Y utilizando este comando, los argumentos que se necesitan especificar adentro son: el primer argumento es el cuantil o el valor en unidades de desviación estándar o z de nuestra variable de interés. Posteriormente también tenemos que especificar el valor de la media de x, y finalmente tenemos que especificar el valor de la desviación estándar de x. Por ejemplo, utilizando el comando pnorm, podemos calcular cuál es la probabilidad de que ocurra un caso que se encuentra exactamente sobre el valor de la media o el promedio de nuestra variable. En unidades z, recuerden que la media, para una media de distribución normal estándar, el valor de la media será de 0 y la desviación estándar será igual a 1. Entonces, utilizando, por ejemplo, el comando pnorm, abrimos paréntesis y ponemos primero el valor del cuartil que nos interesa, o el valor en unidades z. Si el que nos interesa es el de la media, entonces ponemos 0, separado por una coma. El siguiente argumento es min igual, y tenemos que especificar el valor de la media, pero si estamos trabajando con una curva de distribución normal estándar, especificamos 0 otra vez, coma, y ahora el valor de la desviación estándar, y en este caso es igual a 1. Si este comando lo copian y lo pegan en RStudio, lo que les va a arrojar en la consola es la probabilidad de encontrar a la media en una curva de distribución normal. Y lo que nos está diciendo es que la probabilidad es de 0.5, o si lo traducimos a porcentajes es del 50%. Lo que nos está diciendo es, por ejemplo, tomando como ejemplo esta curva de distribución normal, lo que nos está diciendo es: si encontramos un caso en la posición de la media de la distribución, su probabilidad va a ser del 50%, o lo que nos está diciendo es: de este punto hacia la izquierda, siempre se habla en valores hacia la izquierda, la distribución hacia la izquierda, de este punto hacia la izquierda se va a encontrar el 50% de los casos analizados en nuestra distribución de los casos. Por eso este tiene un valor de una probabilidad del 50% de encontrarse. Es este valor o uno menor. Aquí se encuentra el 50% de los casos, y por fuera de la distribución se encuentra el otro 50% de los casos. Ese es lo que nos está diciendo este 0.05. Ahora,
otro lado, por ejemplo, si queremos avanzar en conocer la probabilidad de encontrar a un paciente que ha dado positivo a la prueba COVID y que tiene una edad menor a 25 años, la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de encontrar a una persona con esas características que dio positivo a COVID y que es menor a 25 años? Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor en unidades de desviación estándar o z o cuantiles para esta edad de 25 años. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es utilizando la redacción de dplyr, tomamos nuestro data frame, le aplicamos un pipe, le decimos toma esto, luego entonces aplícale un filter, abrimos paréntesis y especificamos la variable resultado, dos signos de igual exactamente igual a 1, porque esto quiere decir selecciona solamente a las personas que dieron positivo en la prueba COVID para ese resultado, y después le decimos, después de que los haya seleccionado, aplícales un pipe y ahora filtra, vuelve a filtrar a partir de la variable edad y selecciona a las personas menores a 25 años. Entonces estamos seleccionando a los que dieron positivo, a las personas menores a 25 años, y después de que hemos filtrado le decimos ahora dame una tabla de resultados o un resultado específico, y en una tabla queremos sacar el valor, por ejemplo el valor de cuantilo unidad de z para las personas de 25 años. Entonces escribo cuantil-25 igual y estandarizo el valor para una persona de 25 años. ¿Qué valor en unidades de desviación estándar se corresponde a 25 años? Entonces 25 menos la media de la edad dividida entre la desviación estándar. Si todo esto lo copio y lo corro, lo que voy a hacer es transformar la edad de 25 en unidades Z, y lo que le corresponde en unidades Z al 25 es 1.055. Sabiendo ese valor en unidades Z o ese cuantil para edad de 25, entonces ahora sabemos que la edad de 25 años se corresponde con un valor estandarizado de 1.055, y este valor ahora lo puedo tomar e incluirlo en el comando pnorm de probability. Quiero saber la probabilidad asumiendo una distribución normal para este cuantil o valor z, donde sé que la media, el argumento min, es igual a la media para mi data frame de datos COVID de la edad, desviación estándar es igual a la función s de desviación estándar para la misma variable. Esto lo guardo como objeto. Si todo esto lo copio y lo pego en RStudio, lo pego en RStudio y después lo mando a llamar con px-25, entonces me dice que la probabilidad de encontrar a una persona menor a 25 años y que dio positivo a la prueba COVID y que es menor a 25 años es de 0.006. Si de alguna manera este 0.06 lo queremos convertir en unidades porcentuales, hay que multiplicar este 0.006, lo multiplicamos por 6 y nos dice que en términos porcentuales es, es de menos del 1% la probabilidad de encontrar a una persona con síntomas COVID que dio positivo a la prueba COVID y que a su vez es menor de 25. Ahora, si queremos conocer el complemento de eso, es lo que estamos haciendo tomando en cuenta esta curva, es pensando que la persona de 25 años y que dio positivo, imaginen que esta es solamente la curva de distribución, no de todos los pacientes de nuestra base de datos, sino solamente los pacientes que dieron positivo. Aquí están los que dieron positivo. Y de estos que dieron positivo nos interesan las personas que tienen 25 años o menos. Y en ese sentido el 25 en unidades Z se ubicaría por aquí. De hecho, yo era 1.05. 1.05 en unidades Z estaría por aquí. De la media hacia la derecha son valores en positivo,
Y lo que nos está diciendo es que la probabilidad de ahí hacia la izquierda es menos al 1%, o hay menos de un 1% de casos de ese 1 hacia la izquierda. Entonces la probabilidad es muy, muy, muy pequeña. Y ahora, si queremos encontrar a personas, la probabilidad complementaria a un paciente que dio positivo a la prueba COVID y que es mayor a 25 años, entonces lo que estamos haciendo es buscar el complemento de la probabilidad calculada. El complemento, una manera de saber el complemento es uno menos la probabilidad de lo que nos interesa. Cuando hacemos eso, lo que estamos diciendo es que de ese valor que nos interesa, hacia la izquierda sería uno, el extremo derecho sería uno, entonces lo que hacemos es restarle al uno menos la probabilidad que nos interesa y de esa manera sabemos el valor que se encuentra a la derecha del punto de interés. En este caso el punto de interés es z igual a uno y nos interesa lo que está a la derecha. Y lo que nos acaba dando es el resultado de uno menos la probabilidad. Lo que nos interesa es una probabilidad de 0.99 o que hay muchas personas infectadas, pero en su mayoría son mayores a 25 años. Esta es una manera de calcular la probabilidad en complemento y de manera directa es el comando pnorm.